Este es mío. Oye. Bien, bueno, nuevamente los signos que podemos observar son insuficiencia respiratoria, de la insuficiencia respiratoria pueden ser taquipnea pronunciada, bradipnea, apnea, un aumento o descenso o ausencia del esfuerzo respiratorio, ausencia o escaso movimiento del aire distal, taquicardia, bradicardia, cianosis, estupor o incluso el coma, ¿no? Bien, entonces nuevamente lo que vamos aplicando en los casos es ir haciendo las evaluaciones. Recuerden cuando habíamos visto el manejo integral, empezábamos por la evaluación del soporte vital básico, ¿no? Em, como como recordamos, hay que constatar si el lugar es seguro en el caso de que sea una emergencia extrahospitalaria y utilizar todo el enfoque inicial, ¿no? Recordemos, hay que evaluar y actuar de forma apropiada. Si es que se ha evaluado al paciente y se descubre que tiene pulso, por lo general, no se va a necesitar el DEA ni iniciar las compresiones torácicas, se necesitará un manejo de la parte respiratoria, ¿no? Cuando hay pulso y el paciente está en una parada respiratoria, se debe administrar una ventilación cada 5 a 6 segundos con un dispositivo bolsa mascarilla o un dispositivo avanzado para la vía aérea. Comprobamos el pulso aproximadamente cada 2 minutos, esperamos un mínimo de 5 segundos y un máximo de 10 para comprobar el pulso. Entonces, como ustedes pueden ver, se vuelven a ir repitiendo los conceptos básicos para que ustedes vayan memorizando. Una ventilación cada 5 a 6 segundos, comprobamos el pulso cada 2 minutos y nos tomamos entre 5 a 10 segundos para comprobar el pulso. No más de 10 segundos porque sería una parada excesivamente larga de cualquier tipo de reanimación, ¿no?
En la evaluación primaria vamos a enfocarnos en el manejo de la vía aérea, ¿no? Si la ventilación es con bolsa mascarilla es adecuada, se puede aplazar lo que es la inserción de un dispositivo avanzado para la vía aérea. Bueno, esto ya dependerá mucho del criterio clínico, de lo que ustedes observen, ¿no? Las opciones que nosotros tenemos para el equipo, para el manejo avanzado son el tubo laríngeo, la mascarilla laringe, el combitubo y el tubo endotraqueal. Por lo general, nosotros solo disponemos en nuestro medio de lo que es el tubo endotraqueal como avanzado, ¿no? Y como manejo simple, la cánula orofaringea. Las ventilaciones, nuevamente, una ventilación cada 5 a 6 segundos. La ventilación debe durar un segundo y debe apreciarse una elevación torácica visible. Recuerden, hay que evitar la hiperventilación. Ventilar muy poco, así como ventilar en exceso es perjudicial para el paciente. Bien, dentro de las intervenciones del soporte vital y soporte avanzado debemos administrar el oxígeno suplementario, asegurarnos de la apertura de la vía aérea, administrar ventilación básica, utilizar de dispositivos complementarios para la vía aérea y la aspiración si es necesaria, ¿no? Recuerden el ritmo de perfusión, perdón, el ritmo de ventilación es una ventilación cada 5 a 6 segundos. Recordemos que hay que evitar la ventilación excesiva, ya que puede provocar vasoconstricción cerebral y una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. La administración suplementaria de oxígeno, más o menos intentaremos mantener una saturación mínima del 94% en pacientes con paro respiratorio cardíaco. Probablemente inicialmente utilicemos una oxígeno al 100% hasta definir las causas y ajustarnos a cada paciente. Recuerden que hay pacientes en relación a su parte clínica que no vamos a alcanzar nunca una saturación muy alta o su condición, por ejemplo, enfermedades crónicas, de EPOC, fibrosis pulmonar, eh, van a necesitar un manejo individualizado, ¿no? Bien, recuerden la maniobra básica de la apertura de la vía aérea que ustedes ya vieron en el soporte vital básico. Es la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Y si es que hay una sospecha de un traumatismo de la zona cervical, se debe utilizar la maniobra de tracción mandibular, ¿no? Sin extensión de la cabeza, como podemos ver en la imagen. Las habilidades básicas que se va a utilizar en el soporte vital básico van a ser la maniobra de extensión de la cabeza, elevación del mentón, tracción mandibular sin extensión de la cabeza en el caso de que haya un traumatismo de la columna cervical. La ventilación boca a boca en la actualidad casi ya no se utiliza. Lo que podemos utilizar es un dispositivo de barrera, como podemos ver más abajo, los Face Shield, que en algunas farmacias ya los venden. No sé si ustedes los conocen. Son una especie de plástico, de una fundita que tiene un área central con una válvula a través de la que nosotros podemos enviar el aire, ¿no? Entonces, al adaptarnos a este tipo de mascarilla, nosotros podemos hacer una ventilación boca a boca con con el cuidado pertinente que debemos tenerlo. Y bueno, la ventilación bolsa mascarilla, que también es algo sencillo. Recuerden, este es un dispositivo de una bolsa sujeto a una mascarilla facial. Esto es de lo más básico que podemos tener en la emergencia. Al usar el dispositivo, administramos aproximadamente un volumen corriente de 600 ml. Recuerden, hay que intentar producir, bueno, hay que asegurarse de que hay una elevación torácica durante al menos un segundo, ¿no?
Ahora, esto no se puede hacer cuando una persona interviene solo durante un RCP, por lo general vamos a necesitar 2 o más operadores, ¿no? La técnica, recuerden la técnica CE, que también les enseñaron en el soporte vital básico, ¿no? Para y asegurarnos que no haya fuga de aire cuando nosotros hacemos la presión sobre el dispositivo, hay que observar que haya una elevación de del pecho, ¿no? Hay que hacer un mecanismo de cierre hermético de la mascarilla sobre la cara del paciente. Aquí podemos ver en el gráfico inicial lo que es la maniobra con una sola persona. Obviamente, si estamos haciendo esto, no vamos a poder dar las otras maniobras como compresiones torácicas y ventilación al mismo tiempo de una forma efectiva, por lo cual no está recomendado. Cuando son dos personas, en este caso, bueno, hay dos personas manejando la vía, eh, pero por lo general ya para manejar esto necesitaríamos dos a más personas, ¿no? La cánula orofaringea es lo que usualmente nosotros más tenemos en nuestros hospitales. Lo que nos va a permitir es que la lengua no obstruya la vía aérea superior. Como ustedes ya saben, tiene una forma de J. Vamos a colocarla sobre la lengua para permitir un paso adecuado de lo que es el aire hacia la vía respiratoria inferior. La vamos a utilizar en pacientes inconscientes si los procedimientos básicos no mantienen la vía aérea despejada. No se debe utilizar en pacientes conscientes o semiconscientes porque podría estimular la náusea y el vómito, ¿no? Aquí podemos ver en su texto, de igual manera les indicará cómo es cómo nosotros vemos cuál es el tipo de cánula para cada paciente. Muchas veces tenemos varios tamaños, nosotros no sabemos cuál elegir, pues simplemente colocamos a un costado de la cara del paciente y podemos ver cómo el extremo distal tiene que llegar hacia la parte posterior de la mandíbula, por debajo de la oreja, ¿no? Entonces, esto nos indicaría que va a ser el tamaño adecuado para el paciente. Y esta es la posición en la que debería quedar cuando se coloca, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para colocarle? Recuerden, hay que limpiar la boca, la faringe de secreciones, sangre o vómito usando una sonda de aspiración. Vamos a seleccionar la cánula orofaringea del tamaño adecuado como se ha indicado previamente. Vamos a insertar la cánula orofaringea de manera que forme una curva hacia arriba en dirección al paladar duro a medida que se introduce en la boca y posteriormente cuando esté dentro de la cavidad oral se girará 180 grados hasta que tenga la posición correcta, ¿no? Eso es el procedimiento estándar. Para proporcionar ventilación con un dispositivo avanzado de la vía aérea, vamos bueno, dependiendo del caso, se utilizará cada uno de los que ya hemos indicado. Sin embargo, aquí por lo general lo único que tenemos es el tubo laringio. Esto de aquí sí es algo que deben revisarlo en el ejercicio práctico, ¿no? Lo que es todo lo que es la maniobra de intubación. Un poco complicado explicarles esto por solo en una diapositiva, ¿no? Entonces, eso sí ya son em, habilidades que se obtienen en la práctica. Bien, acá adelante vamos a empezar a revisar todo lo que ellos son em, manejo de códigos en lo que es parada cardiorrespiratoria, un poquito de lo que son ritmos desfibrilables, no desfibrilables. En el libro ustedes podrán, bueno, la extensión es muy grande, como ustedes pueden haber revisado el texto. Es bastante extensa. No podemos avanzar a todo en cuestión de estas pequeñas horas de clases, el resto deberán revisarlo ustedes. Efectivamente, lo que no vamos a revisar son lo que son algoritmos y manejos de bradicardias, taquicardias, tampoco lo que son intoxicaciones. La vía aérea avanzada, obviamente ustedes entenderán que es algo
que es práctico, y tampoco lo que es el manejo del desfibrilador, el cardioversor, y tampoco del marcapasos externo, porque son habilidades que se deben obtener en la práctica, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el caso de síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son los objetivos? Identificación, evaluación y triaje de la molestia torácica isquémica y aguda, el tratamiento inicial del posible síndrome coronario agudo, poner énfasis en una reperfusión precoz del paciente con el síndrome coronario agudo o infarto con elevación del segmento ST. De igual manera, asumo que ya se les envió los materiales. Adicionalmente, hay un manual en el que ustedes, es el manual del proveedor, en el que ustedes pueden encontrar varios ejemplos de lo que es la evaluación electrocardiográfica, ¿no? Tanto de lo que es el infarto agudo de miocardio con y sin elevación del segmento ST, las bradiarritmias y taquiarritmias más comunes. Deberían revisarlo de igual manera, ¿no? Creo que de pronto para muchas personas eso es lo más complicado, llegar a determinar, identificar adecuadamente los tipos de arritmias y a veces incluso los infartos de miocardio, ¿no? El tratamiento del síndrome coronario agudo supone el uso inicial de fármacos para aliviar la molestia isquémica, disolver coágulos e inhibir la trombina y las plaquetas. Todos los fármacos que nosotros debemos conocer de igual manera tienen un perfil rápido dentro del libro. Son oxígeno, la aspirina, la nitroglicerina, los opiáceos, el tratamiento fibrinolítico y los derivados heparínicos, ¿no? Obviamente, si necesitan saber más información, deberán acercarse a un libro de farmacología. Los agentes adicionales complementarios son beta bloqueantes, los antagonistas del disfosfato de adenosina, como son clopidogrel, plasugrel y ticagrelor, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, es decir, el tratamiento con estatinas, y los inhibidores de glicoproteína 2B, 3A. Todos estos fármacos los disponemos, ¿no? Clopidogrel, plasugrel, ticagrelor, al menos en la parte privada se disponen todos los fármacos. En la parte pública no las disponemos. Sí sería interesante que ustedes revisen cada uno de los fármacos. Bien, la respuesta del equipo extrahospitalario. Tenemos que la mitad de los pacientes que mueren con síndrome coronario agudo lo hacen antes de llegar al hospital, siendo la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso el ritmo desencadenante en la mayoría de las muertes. Es más probable que la fibrilación ventricular se desarrolle durante las primeras 4 horas tras el inicio de los síntomas. Todos deberíamos estar relacionados con estos dos ritmos principalmente, y todos los programas de atención extrahospitalaria deberían centrarse en el reconocimiento de los síntomas del síndrome coronario agudo, la activación del SEM, la proporción de un RCP precoz, igual de un desfibrilador precoz con los desfibriladores externos automáticos, y también un sistema coordinado de atención entre el sistema y el servicio de urgencias y cardiología. Recuerden, en la patogénesis podemos tomar en cuenta lo que es la formación de la placa incipiente, la formación de una placa considerable, que posteriormente puede llegar a formar una placa inestable, romperse, formar una angina inestable, producir microémbolos o producir un trombo oclusivo. Lo, que todos estos nos pueden dar una diferente expresión dentro del paciente, ¿no? Cuando hay una obstrucción parcial, muchas veces lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Cuando hay una obstrucción completa, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Obviamente la elevación del ST es mucho más urgente el tratamiento porque hay una isquemia total, ¿no? Y obviamente también tenemos que aprender a manejar, a identificar las anginas. Un paciente con angina inestable potencialmente puede llegar a ser un infarto agudo de miocardio, ¿no?
Bien, vamos con el primer algoritmo. Este algoritmo es para el manejo del síndrome coronario agudo. Entonces, inicialmente, cuando tenemos síntomas sugestivos de isquemia o infarto, vamos a pasar a la evaluación y cuidados del servicio de emergencias médicas, ¿no? Vamos a monitorizar, mantener el ABC, estar preparados para dar RCP y la desfibrilación. Se administrará aspirina y considerarse la administración de oxígeno, nitroglicerina y morfina según sea necesario. Obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones y si hay una elevación del segmento ST, notificar al hospital receptor para que se tome nota de la hora de inicio de los síntomas y del primer contacto médico, ¿no? Bueno, esto de aquí está bastante centrado en los sistemas de salud de Estados Unidos en los que se tiene telemedicina, ¿no? Habitualmente lo que ellos hacen es, tras el primer contacto con el paciente, se hace ya un electrocardiograma si se encuentra alguna alteración o aún así no lo haya, por lo general hacen telemedicina, lo revisa un experto dentro de un hospital para determinar si es que hay alguna alteración o no y si se requiere ya activar todo lo que es la cadena de manejo intrahospitalaria, ¿no? El hospital receptor debe movilizar sus recursos para atender el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Se considerará la fibrinolisis prehospitalaria. Hay que utilizar el checklist de fibrinolisis que ustedes lo pueden encontrar en el manual de proveedor adjunto que se les envió. Incluso la fibrinolisis prehospitalaria, hay algunos países de Sudamérica que ya la realizan, ¿no? Esto quiere decir que en nuestro país correspondería que el personal del EQ 911 haga ya esta intervención. Posteriormente vamos a la evaluación concurrente en la sala de urgencias a menos de 10 minutos de ser lo posible del presentarse el evento. Se chequea signos vitales, se evalúa la saturación de oxígeno, se establece un acceso venoso, se realiza una breve historia focalizada, un examen físico, se completa el checklist de fibrinolisis y se comprueba las contraindicaciones. Obtenemos niveles iniciales de marcadores cardíacos, electrolitos iniciales y estudios de coagulación. Y esto en los primeros 10 minutos de llegada del paciente y se obtendrá una placa de tórax en los primeros 30 minutos, ¿no?, de llegada. El tratamiento inmediato a la sala de urgencias, si la saturación es baja, vamos a administrar oxígeno a 4 litros por minuto y vamos a evaluar, ¿no? La aspirina se empezará con una dosis de 160 a 325 miligramos si es que no la da el servicio de emergencias médicas. La nitroglicerina de preferencia en sublingual o spray y la morfina intravenosa si el malestar no termina con la nitroglicerina. Familiaricémonos también con los fármacos que tenemos eh, disponibles en nuestro país, como son el mononitrato disosorbide y sublingual, ¿no? Posteriormente, lo que vamos a hacer es interpretar el electrocardiograma. Entonces, vayan siguiendo en su documento el PDF corto de los algoritmos para que no se les haga tan difícil. Aquí es un poco complicado ir siguiéndole en tantos cortes en las diapositivas, ¿no? Interpretamos el electrocardiograma, vamos a ir al punto 5 si hay una elevación del segmento ST o o un nuevo o presumiblemente nuevo bloqueo de rama izquierda del haz de His, hay una fuerte sospecha de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Iniciamos la terapia coadyuvante como está indicada, que es lo que ya habíamos indicado inicialmente, y no retrasamos la reperfusión. Si el tiempo desde el inicio de los síntomas es menor de 12 horas, los objetivos de la reperfusión, bueno, esto va a depender del centro médico. Podemos hacer la reperfusión en lo que es tiempo puerta balón. El objetivo es de 90 minutos y el puerta aguja es de 30 minutos. Esto es dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, por lo general se pasa a la sala de angiografía y en los centros especializados pueden hacer cualquier tipo de intervención, ¿no?
Vamos al punto 9. Si hay depresión del segmento ST o inversión de la onda T, hay una fuerte sospecha de isquemia y un riesgo alto de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Si es que la troponina está elevada o es un paciente de alto riesgo, consideramos una estrategia invasiva temprana si es que hay dolor torácico isquémico refractario, desviación recurrente o persistente del ST, taquicardia ventricular, inestabilidad hemodinámica y signos de fallo cardíaco. Empezamos terapias coadyuvantes, por ejemplo, la nitroglicerina y la heparina, como está indicado. Entonces aquí podemos observar cómo del paso 7 también del primer flujo podemos pasar a este paso, ¿no? Quiere decir que si un paciente viene pasado las 12 horas de un infarto agudo de miocardio, no quiere decir eh, que precisamente no se puede, tomemos una actitud distinta, ¿no? Bien, vamos al punto 11. Si los cambios son normales o no hay diagnósticos que nos sugieran un trastorno isquémico, tenemos un riesgo bajo, medio de síndrome coronario agudo, consideramos el ingreso en la unidad de dolor torácico de urgencias o en hospitalización para monitorización y posible intervención. Eh, bueno, aquí no lo dice en el ACLS, les puede servir sobre todo y muchas de las personas de ustedes, si es que trabajan en áreas de emergencia, pueden conocer lo que es la evaluación y probabilidad pretest, ¿no? Pueden revisar esto. Hay algunas evaluaciones que se hace para ver, para calificar el riesgo que tiene un paciente en la sala de emergencias. Esto también les ayuda a tomar decisiones, ¿no? Bien, entonces siempre para poder basarnos en este algoritmo, nosotros debemos realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y debemos saber interpretarlo, ¿no? Se puede obtener marcadores cardíacos, como son marcadores de lesión cardíaca, como son la CKMB, las troponinas cardíacas, estratificar los riesgos y determinar recomendaciones terapéuticas individualizadas para cada paciente. Es importante tomar en cuenta que el electrocardiograma es fundamental para la estratificación del riesgo inicial, del diagnóstico y obviamente el tratamiento. Los profesionales de la salud no necesitan pruebas de marcadores cardíacos elevados para tomar una decisión sobre la administración de un tratamiento fibrinolítico o realizar una angiografía coronaria diagnóstica para proceder a una intervención coronaria en pacientes con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, sea lo que vayamos a hacer, ¿no? Angioplastía, poner algún stent y eso. Entonces recuerden, no es necesario, si nosotros tenemos la clínica y tenemos un electrocardiograma, no es necesario que esperemos a marcadores cardíacos. Recuerden que los tres criterios que debemos tener para diagnóstico de un infarto agudo de miocardio es la clínica, los cambios electrocardiográficos consistentes y los marcadores cardíacos. Necesitamos 2 de 3, es decir, podría presentarse también un paciente con síntomas con enzimas cardíacas positivas, con un electrocardiograma normal que tenga un infarto. Se presentan casos, ¿no? Entonces, no es necesario que los tres estén positivos y si es que alguien tiene la duda, pues sí, muchas veces puede presentarse un infarto de miocardio con un electrocardiograma negativo. Los síntomas indicativos del síndrome coronario agudo pueden ser presión, sensación de plenitud, opresión, dolor o molestia en el centro del tórax que dura varios minutos, la molestia torácica que se extiende a los hombros, cuello, uno o ambos brazos o mandíbula, molestia torácica que se extiende a la espalda o entre los omóplatos, molestia torácica con aturdimiento, mareo, síncope, sudoración, náuseas y vómitos, respiración entrecortada, súbita que puede aparecer con o sin molestia torácica. Entonces recuerden toda esta cantidad de síntomas neurovegetativos que se pueden presentar. Una consideración aquí que hay que tomar en cuenta, recuerden, el paciente diabético que viene con un dolor abdominal, siempre hay que pensar también en la opción de un infarto agudo de miocardio, ¿no? El infarto agudo de miocardio puede presentarse también como un dolor abdominal, como se ha indicado aquí. La semiología clásica, recuerden lo que nos indica, ¿no? Es un dolor torácico que puede extenderse desde la mandíbula hasta sobre el ombligo. Bueno, y aquí podemos ver la cadena de supervivencia.
en el que tenemos inicialmente la identificación de la sintomatología del síndrome coronario agudo, la activación del SEM con el manejo por el equipo de asistencia prehospitalaria, luego el servicio de urgencias hospitalarias en el que vimos todo lo que son los tiempos de llegada hasta tiempos de terapias de reperfusión y fármacos que podemos ver al final. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el servicio de emergencias médicas? Monitoriza, sostiene la vía aérea, proporciona ventilación y la circulación, es decir, el ABC inicial. Administran aspirina y se considera el uso de oxígeno. Se considera además el uso de nitratos, de morfina, si es que, sobre todo la morfina, si es que no se cede a nitratos. Se obtiene un electrocardiograma de 12 derivaciones, interpretarlo, transmitirlo para su interpretación. Se completa una lista de comprobación para el uso de fibrinolíticos si está indicado y se completa la notificación previa a la llegada al centro receptor si hay una elevación del segmento ST. Nótese que ninguna de las guías nos indican el uso de AINES, ¿no? Como es general en muchos hospitales eh, del país, a veces dentro de los primeros fármacos que se utilizan están los AINE y lo que está indicado aquí son nitratos y opiáceos. El personal de SEM de igual manera administra oxígeno si el paciente está disneico o hipoxémico, si presenta signos obvios de insuficiencia cardíaca y si tiene una saturación baja de oxígeno. Se ajustará el tratamiento con oxígeno dependiendo de cada tipo de paciente. El ácido acetil salicílico, la dosis es de 160 a 325 miligramos de aspirina sin recubrimiento entérico, ya que proporciona una inhibición inmediata y casi total de la producción del tromboxano A2. Las plaquetas son uno de los elementos principales y que intervienen en la formación de trombos, ¿no? Entonces, esto disminuye el riesgo de reoclusión coronaria y los eventos recurrentes con independencia del tratamiento fibrinolítico. La nitroglicerina, podemos administrar un comprimido sublingual de nitroglicerina a intervalos de 3 a 5 minutos para los síntomas en curso si lo permite el control médico y no existen contraindicaciones. Los profesionales de la salud podemos repetir hasta dos veces la dosis hasta un total de 3 dosis, ¿no? Administramos nitroglicerina solo si el paciente permanece hemodinámicamente estable con una presión arterial superior a 90 milímetros de mercurio o no inferior a 30 milímetros de mercurio por debajo de la inicial si es que se conociera y con una frecuencia cardíaca que vaya entre 50 a 100 latidos por minuto. Bien, en cuanto a los opiáceos, sí, la 5 está cargada. Ya, bueno, los opiáceos se administrarán si es que no hay respuesta a los nitratos. La morfina está indicada en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST cuando las molestias torácicas no responden a nitratos. La morfina se puede emplear en el tratamiento del síndrome coronario agudo porque produce analgesia del sistema nervioso central, reduciendo los efectos adversos de la actividad neurohormonal, la liberación de catecolaminas y la mayor demanda miocárdica del oxígeno. Produce también venodilatación, por lo que reduce la precarga del ventrículo izquierdo y la demanda de oxígeno, disminuye la resistencia vascular sistémica, reduciendo por consiguiente la poscarga del ventrículo izquierdo y ayuda a redistribuir el volumen sanguíneo en pacientes con edema agudo del pulmón. Recuerden que el uso de la morfina en caso del infarto agudo de miocardio se ha asociado también a un aumento de la mortalidad. Entonces, usualmente vamos a utilizar solo en aquellos pacientes que no mejoran a los nitratos. De igual manera, el servicio de emergencias médicas tiene que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones
notificar del infarto agudo de miocardio antes de llegada al hospital y realizar la lista de comprobación para el uso de fibrinolíticos si es que este procede. Bien, recuerden algo, bueno, aquí ahí en su texto encontrarán mucho sobre lo que son las alteraciones electrocardiográficas. Lo único que quería yo aquí hacerles un énfasis es que para medir la elevación del segmento ST, nosotros tenemos que empezar a medirlo en el punto J, 0.04 segundos más adelante del punto J, es decir, un cuadrito más adelante del punto J. No se hace una medición inmediatamente después de que ha acabado el complejo QRS, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un electrocardiograma con elevación del segmento ST. Hay muchos ejercicios que ustedes pueden encontrarles en su texto, ¿no? En los 10 primeros minutos se va a comprobar los signos vitales, evaluar la saturación de oxígeno, establecer un acceso intravenoso, realizar una historia rápida y un examen físico, completar la lista de comprobación para uso de fibrinolíticos y comprobar posibles contraindicaciones si están indicados. Entonces, cuando hablamos de historia breve, quiere decir que la hacemos rápidamente, no quiere decir que obviamos cosas importantes. Siempre es necesario saber todas las indicaciones de cada uno de los fármacos que estamos utilizando, las dosis, efectos adversos, contraindicaciones y las interacciones, que son lo que siempre debemos tomar en cuenta también cuando vamos a hacer la historia clínica. Obtenemos una muestra de sangre para evaluar los niveles iniciales de marcadores cardíacos, electrolitos y coagulación. Obtenemos y revisamos una radiografía de tórax por lo menos 30 minutos posterior a la llegada al servicio de urgencias. Obviamente, esta intervención no debe retrasar las otras intervenciones que son mucho más importantes, ¿no? Bien, en el tratamiento general del paciente, a menos que haya alguna contraindicación, vamos a administrar oxígeno si es necesario, si hay hipoxemia o signos de insuficiencia cardíaca, la aspirina, la nitroglicerina y el opiáceo, como habíamos indicado. Bien, en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, la descripción general es que va a haber una elevación del segmento ST. En el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST va a haber una depresión del segmento ST o una inversión dinámica de la onda T. Y el síndrome coronario de riesgo bajo intermedio es un electrocardiograma normal o que no nos dé un diagnóstico específico. Recuerden, como les había indicado previamente, pueden haber infartos agudos de miocardio con un electrocardiograma normal. Es muy, no es muy común, pero puede presentarse, ¿no? El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST se caracteriza por la elevación del segmento ST en dos o más derivaciones contiguas o un bloqueo de rama izquierda de las de His nuevo o presumiblemente nuevo. Los valores límite de elevación del segmento ST coherentes con el infarto es una elevación del punto J superior a 2 milímetros, o sea, 0.2 milivoltios en las derivaciones B2 y B3 y de un milímetro en más o en todas las demás derivaciones. Hay algunas consideraciones que las ponen, ¿no? 2.5 milímetros en varones menores de 40 años y hasta 1.5 milímetros en todas las mujeres. Recuerden, para los diagnósticos en precordiales, sobre todo B2 y B3, en algunos otros textos les indican para todas las precordiales la elevación superior a 2 milímetros en el papel. Y para todas el resto de derivaciones de 1 milímetro. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST se caracteriza por una depresión isquémica del segmento ST de 0.5 milímetros o mayor o inversión de la onda T
con dolor o molestia. También se incluye en esta categoría la elevación del segmento ST no persistente o transitoria de 0.5 milímetros o superior durante menos de 20 minutos. Entonces es importante la identificación pronta, oportuna de pacientes con infartos con elevación del ST, realizar el chequeo de indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. El primer médico cualificado que se encuentre con un paciente de este tipo debe interpretar o confirmar el electrocardiograma de 12 derivaciones, determinar la relación riesgo-beneficio de la terapia de reperfusión y la administración directa de tratamiento fibrinolítico o la activación del equipo para la terapia de reperfusión coronaria, ¿no? Con los protocolos de cada hospital. Es importante que si es que de pronto no tenemos mucha seguridad en lo que es el infarto agudo de miocardio, es mejor preguntar a alguien que tenga mayor experiencia antes que esperar. En el caso de que queramos hacer una terapia de reperfusión, el tiempo va a ser de 90 minutos en el caso del uso de un balón de dilatación, ¿no? En pacientes que acuden a un hospital sin capacidad para realizar intervenciones coronarias percutáneas, el tiempo que transcurre entre el primer contacto médico y la colocación del dispositivo debería ser inferior a 120 minutos, cuando se considera la posibilidad de una terapia percutánea primaria. Si el paciente cumple los criterios para el tratamiento fibrinolítico, el objetivo del sistema médico es un intervalo puerta-aguja, es decir, puerta-aguja se refiere al inicio de la infusión del fibrinolítico de 30 minutos, el cual se considera el tiempo máximo aceptable. Los sistemas deben esforzarse por emplear el menor tiempo posible. Los pacientes que no sean aptos para el tratamiento fibrinolítico deben ser considerados para su traslado a un centro donde se realice angioplastía primaria independientemente de la demora. Recuerden también que tenemos pacientes que ya se han realizado intervenciones coronarias percutáneas, colocaciones de stents que pueden tener un reinfarto, ¿no? Sobre todo cuando no están bajo el tratamiento adecuado, doble antiagregación, anticoagulación si es que fuera necesario según la indicación del paciente. Entonces no quiere decir que si es que al paciente no se le hizo recientemente una colocación de un stent, la sintomatología no va a ser en relación a un infarto agudo de miocardio. He visto un par de casos en los que se desestimó esto por el desconocimiento del concepto, ¿no? Otros fármacos que son útiles además del oxígeno son la heparina no fraccionada, que es lo que tenemos aquí por lo generalmente como enoxaparina, y todos los otros fármacos que ustedes ya podrán encontrar con sus indicaciones, ¿no? Recuerden, el beta bloqueante ha demostrado ser un fármaco que sí ha aumentado la sobrevida del paciente. Tiene también sus indicaciones y contraindicaciones, como pueden encontrarla en el texto, ¿no? Vamos a lo que es el caso del evento cerebrovascular agudo. Bueno, dentro de la identificación y tratamiento de los pacientes, de igual manera empezamos con lo que es el soporte vital básico, ¿no? La atención extrahospitalaria se centra en la identificación y evaluación rápidas de los pacientes con un evento cerebrovascular, el traslado rápido a un centro donde se proporcione la atención. La atención intrahospitalaria, en cambio, va a incluir la capacidad para determinar rápidamente la idoneidad del paciente para tratamiento fibrinolítico, administración de tratamiento fibrinolítico a los candidatos apropiados, con disponibilidad de supervisión médica neurológica dentro de los tiempos límites, la consideración de nuevas opciones de tratamiento como terapia endovascular y el inicio de la secuencia de ACV e ingreso del paciente en una unidad de ACV si se dispone de ella. En nuestro país por lo general no tenemos unidades de stroke, lo que se hacen son los manejos en terapia intensiva. Sí se hacen tratamientos endovasculares. Conozco algunos hospitales en la ciudad de Quito donde los
lo realizan. De igual manera, seguro lo hacen en hospitales de la ciudad de Guayaquil y Cuenca. No sé si es que en otro hospital lo realicen. Hace algunos días observé alguna publicación que la hicieron público a través de redes sociales en que RTPA también estaba ya incluido dentro de lo que es el cuadro nacional de medicamentos básicos con opción para el uso en hospitales de segundo y tercer nivel, lo que indicaría que en nuestros dos hospitales de segundo nivel de la ciudad de Riobamba, se podría ya estar utilizando la terapia fibrinolítica sin ningún problema, porque por lo general em, se hace cuidado secundario, muy pocos pacientes pueden ser transferidos con éxito a unidades de tercer nivel, ¿no? Los fármacos para el evento cerebrovascular tenemos el RTPA, la glucosa, el abetalol, nicardipina, enalaprilato, aspirina y nitroprusiato son los fármacos con los cuales deberían familiarizarse. La mayor cantidad de eventos cerebrovasculares son isquémicos, contando aproximadamente un 87%, hemorragias intracerebrales un 10% y hemorragias subaracnoideas un 3%. La cadena de supervivencia igual incluye la activación del SEM, el reconocimiento por el personal de manejo extrahospitalario, y el traslado hacia el centro hospitalario y unidad de stroke, o en este caso unidad de terapia intensiva si es que fuera necesario. Bien, las 8D de las atenciones del accidente cerebrovascular es algo que tienen que tener bastante en cuenta. Son los puntos clave que van a tener que memorizar, sobre todo para lo que son evaluaciones, tanto prácticas como teóricas, que asumo que las realizarán. La primera vez, la D, es detección, reconocimiento rápido de los síntomas de un accidente cerebrovascular. El despacho en cuanto a la activación y envío del SEM tempranos. La derivación en lo que es identificación, manejo y transporte rápido del SEM. La determinación, el triaje apropiado a la unidad de accidente cerebrovascular. Datos, se refiere a triaje, evaluación y manejo rápido dentro de la sala de urgencias. Decisión, experiencia en accidentes cerebrovasculares y selección de la terapia. Y dispositivo fármaco, en lo que es utilizar terapia fibrinolítica o endovascular. Y disposición, lo que es admisión rápida en unidad de accidentes cerebrovasculares o unidad de cuidados intensivos, de lo que se disponga, ¿no? Entonces recuerden las 8D: detección, despacho, derivación, determinación, datos, decisión, dispositivo o fármaco y disposición. Bien, la evaluación general inmediata por el equipo de accidente cerebrovascular, el médico de urgencias o otro experto, debería realizarse en los primeros 10 minutos de la llegada y solicitarse una tomografía sin contraste de emergencia. La evaluación neurológica por un equipo de accidente cerebrovascular o las personas designadas y realización de una TAG en los primeros 25 minutos tras la llegada al hospital. La interpretación de la tomografía en los primeros 45 minutos de llegada al servicio de urgencias médicas y el inicio del tratamiento fibrinolítico en pacientes apropiados, es decir, en aquellos sin contraindicaciones, en la primera hora de llegada al hospital y de 3 horas desde el inicio de los síntomas. La evaluación general inmediata. Bueno, acá este cuadrito es de tiempos, ¿no? Es muy importante que ustedes lo sepan, es lo que nosotros deberíamos llegar a hacer. La evaluación general en 10 minutos, la evaluación neurológica en 25 minutos. Recuerden, se solicita ya la tomografía dentro de la evaluación general inmediata
La adquisición de la tomografía no debería retrasar los 25 minutos y la interpretación no debería retrasar a los 45 minutos. La administración de tratamiento fibrinolítico contando desde la llegada al servicio de urgencia 60 minutos. La administración de tratamiento fibrinolítico contando desde la aparición de los síntomas 3 horas o 4.5 horas en pacientes seleccionados. La administración de tratamiento endovascular contando desde la aparición de los síntomas 6 horas en pacientes seleccionadas y el ingreso en una cama monitorizada 3 horas. Si ustedes pueden revisar las últimas guías de stroke, podrán observar que en ciertos pacientes seleccionados se ha ampliado el periodo ventana, ¿no? Más allá de las 6 horas. Bueno, este es el algoritmo. Inicialmente veamos que la llegada al servicio de urgencias tiene que realizarse las primeras cosas en los primeros 10 minutos, ¿no? Identificamos signos, síntomas de posible accidente cerebrovascular, activamos el SEM. Las evaluaciones y acciones del SEM van a ser seguir el ABC, que ya se ha indicado, realizar una evaluación prehospitalaria, determinar la hora de inicio de los síntomas. Para ello habrá que encontrar o investigar cuándo el paciente estuvo normal por última ocasión, realizar un triaje a una unidad de accidente cerebrovascular, alertar al hospital, considerar la transferencia directa a una tomografía y comprobar la glucosa si es posible. La evaluación y estabilización generales e inmediatas incluyen evaluar el ABC de la reanimación y los signos vitales, administrar oxígeno si existe hipoxemia, obtener un acceso intravenoso y realizar los análisis de laboratorio, verificar la glucosa y tratarle al paciente, esta glucosa si fuera necesario, realizar la evaluación neurológica, activar el equipo de accidente cerebrovascular, solicitar la tomografía y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace el equipo de accidente cerebrovascular? O el miembro designado va a revisar los antecedentes personales, establecer la hora de inicio de los síntomas, realizar un examen neurológico. Aquí se puede utilizar la escala de NIS, que es una muy buena escala en la que podemos evaluar la pertinencia de la terapia fibrinolítica en nuestro paciente. Observamos la tomografía. Si es que hay una ausencia de hemorragia, estamos hablando de un probable evento isquémico agudo y se va a considerar la terapia fibrinolítica. Comprobamos los criterios de exclusión para los mismos y repetimos el sistema neurológico para ver si es que los déficits mejoran rápidamente hacia el estado normal en el caso de que sea un problema transitorio y no necesite fibrinolisis, ¿no? Si es que hay hemorragia, vamos a consultar al neurólogo o al neurocirujano. Si no se encuentran disponibles, se requeriría el traslado del paciente, ¿no? 9. Sí. Bien, entonces, bueno, debemos seguir revisando los riesgos y los beneficios con el paciente y la familia si resulta aceptable. O sea, si es que el paciente fuera candidato para la fibrinolisis, hay que seguir el algoritmo que estábamos revisando en cuanto si es que no hay hemorragia. Administramos el RTPA, no administramos anticoagulantes ni tratamiento antiplaquetario durante 24 horas. Iniciamos la secuencia de accidente cerebrovascular tras la administración del RTPA, monitorizamos la presión arterial, deterioro neurológico según el protocolo. Ingresamos de urgencia al paciente en una unidad de accidente cerebrovascular o cuidados intensivos. En el caso de que fuera un evento hemorrágico, iniciamos la secuencia de accidente isquémico hemorrágico, ingresamos al paciente en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de advertencia? La debilidad o adormecimiento repentinos de cara, brazos, piernas, especialmente de un lado del cuerpo, confusión repentina, problemas para hablar o comprender, problemas repentinos de visión en uno o ambos ojos, problemas repentinos para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o coordinación y cefalea grave repentina sin causa conocida.
La escala de Cincinnati es una escala que utiliza tres resultados fáciles, tres evaluaciones fáciles de la exploración física. La una es parálisis facial, solicitamos al paciente que sonríe o intenta mostrar los dientes, observamos el descenso del brazo, hacemos que el paciente cierre los ojos y mantenga ambos brazos levantados con las palmas hacia arriba y él habla normal, hacemos que el paciente diga un refrán como este, ¿no? A perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos. Usando la escala de Cincinnati, el personal médico puede evaluar al paciente en menos de un minuto. La presencia de un hallazgo en la escala de Cincinnati tiene una sensibilidad del 59% con una especificidad de 89% cuando son calificados por el personal prehospitalario. Bueno, aquí podemos ver la prueba, ¿no? Haga que el paciente muestre los dientes. Lo normal sería que ambos lados de la cara sean iguales. Lo anómalo que un lado de la cara no se mueva con la misma facilidad del otro. La caída del brazo. El paciente cierra los ojos y extiende ambos brazos hacia adelante con las palmas hacia arriba durante 10 segundos. En este caso, ambos brazos se mueven igual o ninguno de los brazos se mueve cuando es algo normal. Y lo anómalo es que un brazo no se mueve o un brazo está más abajo en comparación con el otro. El habla anómalo, le solicitamos al paciente que repita el refrán como el que habíamos indicado. Y si es que el paciente utiliza las palabras correctas sin arrastrarlo, no habría ninguna alteración. Si él así arrastra las palabras o no utiliza las palabras correctas o es incapaz de hablar, sería un signo positivo. Si uno de los tres signos es anormal, la probabilidad de un evento vascular es del 72% y la presencia de los tres resultados indica que la probabilidad es superior al 85%. Entonces, miren cuán sencillo es la utilización de la escala de Cincinnati y cuán útil nos puede realizar. Aquí podemos ver lo otro, en este ejemplo hay una caída o no elevación adecuada del un brazo, lo cual sería positivo de igual manera. Bien, la evaluación y acciones del SEM. Seguimos el ABC de la reanimación, proporcionamos oxígeno a pacientes hipoxémicos o aquellos en los que no conozcamos la saturación de oxígeno, de pronto no tenemos cómo medirla al momento. Realizamos la evaluación del ACV con la escala del Cincinnati, establecemos el tiempo de cuándo fue la última vez que el paciente estuvo normal, para nosotros determinar el tiempo cero para ver todo lo que son periodos de ventana de uso de fibrinolíticos. El triaje a la unidad de accidente cerebrovascular. Hay que darle obviamente los soportes de función cardiopulmonar durante todo el traslado. Alertamos al hospital y comprobamos la glucosa, ¿no? Para tratar posibles alteraciones que nos estén dando una alteración neurológica. El objetivo del equipo del accidente cerebrovascular, el médico de urgencias u otros expertos deben evaluar al paciente con sospecha de accidente cerebrovascular dentro de los 10 minutos de su llegada al servicio de urgencias. Recuerden el lema del American Heart Association: el tiempo es cerebro. ¿Qué hacemos de aquí? En cuanto al personal de emergencia, va a evaluar los principios básicos, los signos vitales iniciales, se administra oxígeno, se establece un acceso intravenoso y se obtiene muestras de sangre. Se solicita aquí ya lo que es la tomografía cerebral sin contraste, se comprueba la glucosa, se trata la hipoglicemia si es que la hubiera, se realiza una evaluación neurológica. Aquí, como esto ya es dentro del hospital, ya no utilizamos Cincinnati, sino ya utilizamos la escala de Nice. Activamos el equipo de accidente cerebrovascular. Bueno, aquí nos indica solicita un ataque cerebral, esto lo hacemos en los primeros 10 minutos, ¿no? Obtenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Aquí lo que debemos evaluar son arritmias recientes como
Por ejemplo, la fibrilación auricular como causa de un evento vascular embólico, ¿no? Ahora, algunos pacientes pueden tener alteraciones isquémicas asociadas. El equipo de accidente cerebrovascular o miembro designado deberá realizar una evaluación neurológica inmediata. Se revisa los antecedentes del paciente, se realiza una exploración física general y se establece el tiempo de inicio de los síntomas y se debe hacer el examen neurológico utilizando la escala de NIS. El objetivo de la evaluación neurológica es de 25 minutos desde la llegada del paciente al servicio de urgencias. Recuerden nuevamente el tiempo de cerebro. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, se repite cada vez para que ustedes vayan grabando. La tomografía debe solicitarse en los primeros 10 minutos, se debe realizar en los primeros 25 minutos y se debe interpretar antes de los 45 minutos. Ujú. Si hay hemorragia en la tomografía, el paciente no es candidato obviamente a los fibrinolíticos, se consulta al neurólogo o neurocirujano y se considera el traslado para la atención apropiada. Si no hay hemorragia, la TAC no demuestra signos de hemorragia ni otras anormalidades, el paciente puede ser candidato a tratamiento fibrinolítico. Recuerden que un infarto en la tomografía no la van a poder observar en las primeras 24 horas. Si ustedes lo quieren hacer, van a tener que pedir una resonancia con difusión para ver en las primeras horas de ocurrido el infarto. El tratamiento fibrinolítico se recomienda administrar el RTPA a los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico que cumplan los criterios de elegibilidad, ¿no? Para esto siempre es bueno aplicar antes la escala de NIS. Los médicos que usan un protocolo institucional claramente definido son los que están en la capacitación de administrarlo, así como el equipo multidisciplinario de expertos entendido y familiarizado con la atención. La institución comprometida con la atención integral y rehabilitación de los ACV son todos estos los que deberían estar en, en conocimiento del tratamiento fibrinolítico. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Diagnóstico de un evento vascular isquémico con déficit neurológico, un comienzo de los síntomas menos de 3 horas antes del inicio del tratamiento y una edad mayor o igual a 18 años. Los criterios de exclusión, un tratamiento traumatismo craneoencefálico o evento vascular en los 3 meses previos, síntomas que sugieran hemorragia subaracnoidea, punción arterial en una zona no comprimible en los últimos 7 días, antecedente de hemorragia intracraneal previa, neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma, cirugía intracraneal o intramedular reciente, presión arterial elevada, es decir, una sistólica mayor de 185 o una diastólica mayor de 110, una hemorragia interna activa, una diátesis hemorrágica aguda, incluida entre otros recuento plaquetario menor de 100.000, heparina recibida en las últimas 48 horas con resultado de TTP mayores que el límite del tiempo normal, el uso actual de anticoagulantes con un INR mayor a 1.5 o un TP mayor de 15 segundos, un consumo actual de inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 10A con valores elevados en pruebas de laboratorio sensibles. Ahora, recuerden que los nuevos anticoagulantes orales que sí los disponemos, bueno, los que disponemos de aquí son Rivaroxaban, el que más se utiliza, el otro se me fue el nombre, Apixaban no está disponible, los había disponible hace algunos años. Estos medicamentos por lo general no muestran una alteración del INR o TP que sean verificables, entonces hay que tomar en cuenta esto antes de administrarlo y ampliamente ya están siendo utilizados bastante, sobre todo en la parte privada, ¿no? La concentración de glucosa en sangre menor de 50 miligramos de cilitro también es una contraindicación y si la tomografía muestra un infarto multilobular.
Los criterios de exclusión relativos son síntomas de eventos cerebrovasculares menores o que mejoran rápidamente, el embarazo, las convulsiones al inicio con tratamiento neurológico residual posictal, una cirugía mayor o traumatismo grave en los últimos 14 días, una hemorragia del tracto urinario o gastrointestinal reciente en los últimos 21 días y un infarto agudo de miocardio reciente en los 3 meses previos. Ujú. 12. Ya. Si el paciente es candidato para tratamiento fibrinolítico, em, obviamente hay que tener una discusión con los familiares, explicarle los riesgos a los que se somete el tratamiento fibrinolítico, siempre obtener consentimientos informados y todo eso. No administramos anticoagulantes ni tratamiento antiplaquetario durante las 24 horas tras la administración del RTPA, normalmente hasta que una tomografía de seguimiento a las 24 horas muestre que no hay hemorragia intracraneal. La terapia endovascular, como les había indicado, es una terapia altamente efectiva en casos seleccionados. Eh, He visto algunos casos con los que se ha realizado terapia endovascular con extracción del trombo, con una mejoría sustancial del paciente, ¿no? Entonces es algo que esperemos que lo vayamos teniendo ya más disponible en nuestro país. La atención general de los pacientes va a incluir iniciar la secuencia de accidente cerebrovascular, proporcionar el soporte para vía aérea, respiración y circulación, controlar glucemia, monitorizar presión, temperatura, realizar pruebas de detección de disfagia, controlar las complicaciones del evento cerebrovascular y el tratamiento fibrinolítico y trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos general si está indicado. Bien, vamos al siguiente algoritmo, que es el paro cardíaco, en el caso de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Bueno, en este caso se centra en las acciones utilizadas para el paro cardíaco presenciado debido a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, que es refractario, es decir, y no responde a la primera descarga. Bien, entonces en los ritmos de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, aquí lo que nosotros tenemos que aprender a evaluar en el electrocardiograma es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, los artefactos del electrocardiograma que sean similares a la fibrilación ventricular y un bloqueo de rama izquierda nuevo. Los fármacos que tenemos que familiarizarnos y revisarlos en el texto son adrenalina, noradrenalina, miodarona, lidocaína, sulfato de magnesio, dopamina, oxígeno y bueno, otros medicamentos que ya dependerán del paciente, ¿no? Muchos pacientes con paro cardíaco súbito muestran fibrilación ventricular en algún momento del paro, por lo cual es recomendado que todos los proveedores sepan reconocerlo. El tratamiento rápido de la fibrilación ventricular, según la secuencia, es el mejor abordaje científico para restaurar la circulación espontánea. Se incluye la taquicardia ventricular sin pulso en el algoritmo debido a que se trata como una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso requieren una RCP hasta que se disponga de un desfibrilador. Ambas se tratan con descargas de alta energía no sincronizadas, que esto ya vamos a revisar rápido más adelante.
La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, se describe la secuencia de acciones que se han de realizar si el ritmo no es desfibrilable. Entonces, como ven ahí, lado izquierdo, lado derecho del algoritmo, ¿no? Este es el algoritmo. Vayan siguiéndolo ustedes em, en su PDF. Empezamos el RCP, administramos oxígeno, conectamos un monitor, un desfibrilador y vamos a evaluar el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, vemos si es que es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, se aplica una descarga. Posteriormente damos un RCP de 2 minutos y se obtiene un acceso intravenoso o intraóseo como fuera posible, ¿no? Posteriormente, nuevamente debemos hacer una nueva comprobación. Se sigue haciendo el RCP de la misma forma que se ha indicado, con comprobación de pulso, comprobación de respiraciones, las compresiones según se ha indicado, con un RCP de alta calidad, las ventilaciones cada 5 a 6 segundos, obviamente igual de calidad, con las determinaciones, recuerden, del pulso que no superen los 10 segundos y seguimos este RCP. Nuevamente vamos a revisar si el ritmo es desfibrilable, sí o no. Si es que el ritmo es desfibrilable, se administra una nueva descarga. Posteriormente, nuevamente se inicia el RCP. Se considera el uso de adrenalina cada 3 a 5 minutos y se considera el manejo de la vía aérea y la capnografía. Si es que el paciente sigue sin regresar a la circulación espontánea, perdón, nuevamente comprobamos el ritmo si es desfibrilable. Nuevamente pues, procederemos a hacer una descarga, ¿no? Posterior a la tercera descarga empezamos nuevamente con RCP y se considera el uso de amiodarona y de tratar las causas reversibles, ¿no? Ahora, en el lado derecho van encontrando conceptos clave, ¿no? El RCP de calidad, presionar fuerte, al menos 5 centímetros y rápido con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Tenemos que permitir la descompresión torácica, es decir, que vuelva a expandirse el tórax, minimizamos las interrupciones en las compresiones, evitamos una ventilación excesiva, cambiamos de reanimador cada 2 minutos o si está fatigado, como habíamos visto en la conferencia previa. Eh, La ventilación sin el manejo avanzado de la vía aérea es con una relación de 30-2, ¿no? Compresiones, ventilaciones. Si es que hay un manejo avanzado de la vía aérea, ya saben, una ventilación cada 5 o 6 segundos. Y también vamos a utilizar la capnografía si es que es posible. La presión arterial invasiva también si es que fuera posible, pero esto por lo general ya lo hacemos en unidades de terapia intensiva, el monitoreo arterial invasivo en nuestro medio, ¿no? El no invasivo es por lo general lo que nosotros utilizamos. Si disminuye la presión diastólica menos de 20 milímetros de mercurio, tenemos que intentar mejorar la calidad del RCP. En cuanto a la energía para la desfibrilación, aquí hay que saber si es que el desfibrilador es bifásico o monofásico. Hay que revisar siempre, estar familiarizados con el desfibrilador que tenemos en nuestro hospital, las recomendaciones del fabricante. Si es bifásico, la dosis inicial será de 120 a 200 joules. Si se desconoce si es que es bifásico o monofásico, utilizaremos la dosis máxima disponible. La segunda y siguientes dosis deben ser equivalentes y se podría considerar dosis mayores si es que no hay una respuesta. Si es que estamos con un desfibrilador monofásico, se utilizarán 360 joules. Por lo general, en la actualidad, son bifásicos, ¿no? La medicación, la adrenalina intravenosa, la dosis será de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La miodarona intravenosa, la primera dosis es un bolo de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos. En cuanto al manejo avanzado de la vía aérea, utilizaremos intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico. Bueno, en este caso, intubación endotraqueal, que es lo que tenemos. Confirmaremos a través de capnografía o capnometría si es que está bien comprobado, si está bien colocado.
Con el dispositivo avanzado se va a ventilar una vez cada 6 segundos aproximadamente sin interrumpir las compresiones, ¿no? Si es que hay retorno a la circulación perdón, a la circulación espontánea, ¿cuáles son los signos que nos dicen que hay un retorno? Es un pulso y presión arterial, identificable en el paciente, y las ondas de presión intraarterial espontáneas. Bueno, todos estos son más invasivos que nosotros no tenemos, ¿no? Por lo general, lo que tenemos en nuestros hospitales es observar el pulso y la presión arterial medible, lo que es monitorización arterial invasiva y capnografía. Capnometría por lo general no se dispone, pero si es que se dispone, se deben utilizar. La pregunta aquí será por qué siempre se hace después de la descarga iniciar nuevamente RCP. Es porque cuando se regresa a tener un ritmo normal, por lo general no es lo suficientemente fuerte como para que produzca contracciones y estas fuertes, y estas nos permitan una recuperación de la circulación espontánea, ¿no? Entonces debemos asistirle al cuerpo. Las causas reversibles, aquí vienen las 5H y las 5T que ya vamos a revisar más adelante. Esto en cuanto a lo que es la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Recuerden, si el ritmo es no desfibrilable, en este caso, hay que observar si es que hay un retorno a la circulación espontánea, eh, y pasar a los cuidados postparo, ¿no? Si es que lo hubiera. En cuanto, si es que hay por el otro lado, el lado derecho, en cuanto a la sistolia y a la actividad eléctrica sin pulso, lo que vamos a hacer es dar un ciclo de RSP de 2 minutos. Tomamos un acceso intravenoso o intraóseo, empezamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y consideramos el manejo de la vía aérea y la capnografía. Nuevamente comprobamos el ritmo. Si el ritmo sigue sin ser desfibrilable, damos nuevamente un RCP de 2 minutos y empezamos con el tratamiento del ritmo perdón, de las causas reversibles. Nuevamente se sigue comprobando el ritmo. Si es que es desfibrilable, pasaremos a lo que es el algoritmo del lado izquierdo, y si es que es no desfibrilable, debemos evaluar si es que hay signos de que ha recobrado la circulación espontánea, ¿no? Ujú. Ya la administración de la descarga, recuerden que debemos saber si es que el desfibrilador es monofásico o bifásico. Si está utilizándose el monofásico, se administra una descarga única de 360 joules y se administrará la misma dosis de energía para las descargas posteriores. En los bifásicos, la energía recomendable será una dosis inicial de 120 a 200 joules. Las siguientes descargas en algunos casos pueden ser dosis más altas, ¿no? Si la descarga inicial remite la fibrilación ventricular, pero la arritmia recurre posteriormente durante el intento de reanimación, administrar descargas posteriores al nivel de energía previamente eficaz, es decir, no regresamos a las dosis iniciales, sino con la que fue eficaz. Después de la descarga reiniciamos la RCP comenzando con compresiones torácicas durante 2 minutos. Esto por lo que les había explicado que usualmente cuando se regresa a un ritmo normal no se obtiene unas contracciones adecuadas para asegurar la circulación, ¿no? Recuerden, la desfibrilación no reinicia la actividad cardíaca, la desfibrilación aturde al corazón y termina con toda la actividad eléctrica como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Si el corazón sigue siendo viable, su nodo sinusal normal puede reanudar finalmente la actividad eléctrica, dando lugar a un ritmo de perfusión.
llegando al retorno de la circulación espontánea. En los primeros minutos después de una desfibrilación con éxito, cualquier ritmo espontáneo es normalmente lento y no crea pulso ni perfusión, como lo habíamos indicado, ¿no? Por lo cual el paciente va a necesitar RCP de alta calidad. La desfibrilación precoz es crítica para pacientes con paro cardíaco porque en un ritmo inicial común, en un paro cardíaco extrahospitalario repentino y presenciado, es la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular sin pulso se deteriora rápidamente a fibrilación ventricular. Cuando se presenta fibrilación ventricular, el corazón tiembla y no bombea sangre. Entonces estos son los dos ritmos que por lo general se van a presentar y ambos van a degenerar, bueno, la taquicardia ventricular va a degenerar en fibrilación ventricular. La desfibrilación eléctrica es la forma más eficaz de tratar la fibrilación ventricular. La probabilidad de una desfibrilación adecuada disminuye rápidamente con el tiempo y si no se trata, la fibrilación ventricular se deteriora a una asistolia. Despejar la zona para la desfibrilación siempre es importante. Hay que establecer una advertencia firme y con voz enérgica antes de administrar cada descarga. Entonces se indicará despejen, descarga. Comprueba que no se está en contacto con el paciente, que no hay en contacto con la camilla u otro equipo. Realizar una comprobación visual para verificar que nadie está tocando al paciente o la camilla. Asegurarse que el oxígeno no circula por el tórax del paciente. Cuando se presiona el botón de descarga, el operador del desfibrilador debe mirar al paciente y no a la máquina. Esto ayuda a asegurar la coordinación con quien comprime el tórax y verificar que nadie reanuda el contacto con el paciente, es decir, siempre con los ojos al paciente cuando se va a hacer la descarga. Se reinicia la RCP e inmediatamente se va comprobando el ritmo. Si es que es la primera descarga y el primer RCP, obviamente lo que vamos a hacer también es asegurar el acceso intravenoso, ¿no? Sí, la 15. Bien, entonces aquí está un triangulito en el que nosotros podemos ver todas las competencias de la persona que está sin entrenamiento hasta una persona con un nivel de entrenamiento alto, ¿no? La persona sin entrenamiento va a dar RCP usando solo las manos. Y las personas con mayor entrenamiento pueden dar ventilaciones más rescate y la reanimación coordinada con varios reanimadores y el ACLS, obviamente personas con alto entrenamiento, como deberíamos ser todos los médicos. La comprobación del ritmo, recuerden la pausa de las compresiones torácicas para comprobar el ritmo no debe exceder más de 10 segundos. Si se presenta un ritmo no desfibrilable y el ritmo es organizado, un miembro del equipo deberá intentar palpar el pulso y si hay cualquier duda sobre la presencia de pulso, reanudar inmediatamente la RCP. Recuerden, si es que hay una duda, igual empezar con la reanimación. Hay menos daño haciendo una reanimación innecesaria, unas compresiones innecesarias, que no hacerlas cuando el paciente lo necesita. En caso de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso persistente, se administra una descarga y se reanuda inmediatamente el RCP 2 minutos después, durante 2 minutos después de la descarga. Igualito como se ha indicado previamente, es decir, no cambia, lo único que vamos haciendo son pausas para las descargas, la comprobación y manejo general del RCP es lo mismo, ¿no? Inmediatamente después de la descarga se reinicia el RCP, comenzando con compresiones torácicas durante 2 minutos. Entonces, recuerden, esto como ven es bastante repetitivo el curso, ¿no? Cuando se disponga de acceso intravenoso, administra adrenalina durante el RCP después de la segunda descarga de la siguiente forma. Adrenalina 1 miligramo IV y se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Los vasopresores optimizan el gasto cardíaco y la presión arterial. Nuevamente lo que utilizamos es adrenalina, dosis de 1 miligramo, cada 3 a 5 minutos. Si es que no se puede establecer el acceso intravenoso o intraóseo, se puede administrar adrenalina en dosis de 2 a 2,5 miligramos, diluidos en 5 a 10 ml de agua destilada o solución salina normal estériles e inyectarlos directamente en el tubo endotraqueal.
recordando siempre que todo lo que es la farmacocinética, farmacodinamia es un poco más impredecible que lo que es intravenoso, entonces siempre hay que intentar obtener el acceso intravenoso lo más pronto posible. La miodarona se va a considerar para el tratamiento de la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso que no responden a la administración de una descarga a la RCP ni a un vasopresor. Es un fármaco complejo que afecta a los canales de sodio, potasio y calcio. Tiene propiedades bloqueantes alfa-adrenérgicas y beta-adrenérgicas. Durante el paro cardíaco se considerará inyectar una dosis de 300 miligramos inicialmente y si persiste la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso se considerará administrar una segunda dosis de 150 miligramos en 3 a 5 minutos. Bien, este es el algoritmo de lo que es la parada cardíaca, ¿no? Empezamos el RCP, administramos oxígeno, conectamos el monitor o desfibrilador, observamos si es que hay el ritmo, empezamos con RCP continua, con monitorización, siempre para nuevamente chequear el ritmo cada 2 minutos. La medicación será adrenalina cada 3 a 5 minutos en dosis de 1 miligramo y amiodarona si es que esta es refractaria, ¿no? Recuerden la adrenalina en taquicardia ventricular y, y fibrilación perdón, en fibrilación ventricular y sí, en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular la utilizaremos después de la segunda descarga, ¿no? Consideramos la miodarona si son refractarias, consideramos el manejo del avanzado de la vía aérea y tratamos las causas reversibles. Esta es una simplificación del algoritmo inicial. El RCP de calidad recuerda impresionar fuerte, al menos 5 minutos, y rápido 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo una descompresión torácica completa. Minimizamos las pausas en las compresiones torácicas, evitamos una ventilación excesiva. Cambiamos el reanimador cada 2 minutos o antes si hay fatiga. Si hay un dispositivo avanzado para la vía aérea, la relación ventilación será aproximadamente una ventilación cada 6 segundos y si es que no hay un dispositivo, la relación con presiones son 32, ¿no? Utilizamos monitorización a través de capnografía e invasiva arterial si es que es posible y la energía para la desfibrilación en el caso de que sea un bifásico, la dosis inicial será 120 a 200 joules y en el caso del monofásico 360 joules. La medicación, adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, la miodarona un bolo de 300 miligramos en la primera dosis y en las siguientes dosis de 150 miligramos. Se hará un manejo avanzado de la vía aérea como se había indicado. Si es que hay una recuperación a la circulación espontánea con los criterios antes indicados, habrá que pasar al cuidado postparo. Y las causas reversibles, que son las 5 Hs, que son hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones en el caso de acidosis, hiperpotasemia, hipotermia, las TES, neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, que deberán ser tratadas cada una. La cardioversión, se debe saber cuándo está indicada la cardioversión y qué tipo de descarga administrar. Antes de cardioversión, establecer un acceso intravenoso y sedar al paciente si está consciente, si es posible, pero no se retrasa la cardioversión en el caso de un paciente inestable o en deterioro. Aquí lo que vamos a revisar rápidamente es la diferencia entre descargas sincronizadas y no sincronizadas y posibles problemas para la administración de descargas sincronizadas y la dosis para ritmos específicos. Bueno, esto por lo general van a revisarlo en su texto. Vamos a revisar más lo que son las diferencias, que es lo que hay que saber. Recuerden, desfibrilación y cardioversión es algo distinto y algo que también tienen que ustedes familiarizarse es el marcapasos externo. Por lo general, los nuevos monitores actuales que por lo general se fabrican
el monitor incluye un desfibrilador, em, excluye, incluye un cardioversor y también incluye el marcapasos. Cuando utilizar las descargas sincronizadas en taquicardia supraventricular inestable, fibrilación auricular inestable, flúter auricular inestable y taquicardia monomórfica regular inestable con pulsos. Cuando utilizar descargas no sincronizadas en pacientes sin pulso, para pacientes que muestran deterioro clínico, como aquellos en shock grave o taquicardia ventricular polimórfica, cuando se considera que una demora en la conversión del ritmo puede dar lugar a un paro cardíaco. Y cuando no esté seguro si se presenta una taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica en el paciente inestable, se hará una taquicardia no sincronizada. La dosis de la energía inestable, la descarga sincronizada inicial Bueno, hubo una desconexión, estamos justo aquí en la parte final ya. Optimizamos en el paciente que regresamos a la circulación espontánea, estamos hablando de los cuidados postparo cardíaco, optimizamos la ventilación y la oxigenación, consideramos el manejo avanzado de la vía aérea y la capnografía, cuidado de no hiperventilar, perdón. Tratamos la hipotensión con un bolo intravenoso de cristaloides, la infusión de vasopresores si fuera necesario y consideramos tratar las causas reversibles. Ya, realizamos nuevamente un electrocardiograma. Si es que hay un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o una alta sospecha de infarto o de miocardio, pasaremos a todo lo que es las terapias de reperfusión coronaria. Si es que obedece órdenes, pasamos a lo que es el control de temperatura y en todo caso el paciente va a lo que son cuidados críticos avanzados. Bueno, con esto concluimos esta parte teórica virtual. Como ustedes ven, es un poco complicado abarcar todo lo que nos explica el texto, por lo cual es bastante autoestudio. Y hay muchas cosas que son habilidades que se aprenden en práctica, ¿no?
Pediré que igual les indiquen algunos links. Hay un link de un megacódigo que aún no les he enviado. Es un video de la American Heart Association en la que se observa cómo se actúa en el caso del megacódigo. El megacódigo no es más que un caso de un infarto agudo de miocardio o una parada cardíaca que incluye varias alteraciones, arritmias, manejos de algunas cosas, es decir, incluye varios de los algoritmos que ustedes han revisado y es lo que usualmente se utiliza para la evaluación y aprendizaje práctico, ¿no? Dentro de la documentación que se ha enviado, lo que es importante que ustedes sepan bien es el texto del ACLS. El texto del auxiliar del proveedor es un material de apoyo. No es necesario que lo sepan, es bastante largo y hay cosas que no son memorizables. Más que nada allí pueden encontrar lo que es la lista de fibrinolíticos, a pesar de que ya hemos revisado algunos aspectos del checklist y también van a encontrar algunos electrocardiogramas, que es lo más importante de ese texto, en el cual pueden revisar lo que son cada uno de los ritmos de los que se han hablado. Adicionalmente, lo que ustedes deben saber es obviamente los manejos de bradiarritmias, taquiarritmias, por ahí hay algo de intoxicaciones y el manejo de lo que es el marcapasos externo, que eso también ustedes lo encuentran en el texto. Espero que haya sido de su agrado, con las limitaciones que tenemos. Espero que tengan una buena noche. Me despido.